Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que todos estén bien y les esté yendo bien en esta semana de parciales. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Entonces, por favor, tengan abierto el notebook que les envié. Voy a compartirles mi pantalla y vamos a arrancar. Listo, entonces por favor les pido que me confirmen si están viendo mi pantalla, por favor. Sí se ve, profe. Muchas gracias. Sí, profe, ahí se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es aprender a utilizar estructuras de repetición, se llama esto, que son estructuras que nos permiten repetir la misma instrucción sobre diferentes datos en general. Y esto es muy poderoso porque nos permitirá entonces poder manipular muchas cosas que normalmente uno haría manualmente, pero que cuando son demasiadas, pues llevarían a que cometiéramos errores. De la misma manera vamos a aprender algo que se llama las listas, de la forma más básica posible, que hace parte de todo un montón de estructuras de datos que tiene Python y son muy útiles porque son fáciles de manipular y nos permiten agrupar datos de una manera lógica y podamos pues como obtener sobre esos datos cosas. ¿Para dónde vamos? La idea es que si ustedes se han dado cuenta en los archivos de datos que hemos procesado, hay muchísimos más archivos de inflamación y la idea es, bueno, ¿será que todos los archivos muestran más o menos ese comportamiento que observamos en el que hemos analizado hasta ahora? Sí, que como que hay un máximo alrededor del día 2 y cosas de ese estilo. Y para hacer eso, pues no podemos ir uno por uno, porque imagínense que son 100 datos, 100 archivos, perdón, con datos. Tenemos que de alguna manera poderlos procesar a todos y poderles a todos aplicar como la misma metodología. Utilizando listas, podemos pedirle a Python que nos dé la lista de nombres de archivos que hay dentro de cierto directorio y luego utilizando un bucle, un loop, podemos recorrer sobre todos esos archivos e ir sacando las gráficas y los análisis que queramos hacer. Esa es la idea de la automatización, esa es la idea de utilizar Python para hacernos la vida más fácil y entonces por eso es que vamos a aprender estas dos cositas el día de hoy. Y arrancaremos entonces con las cadenas, los loops sencillitos. En este momento, permítanme que acomodo esto aquí un poquito. Voy a agrandar un poquito más mi fuente para que ustedes lo vean mejor. Entonces vamos a empezar a hacer loops y aprovechamos de una vez para darnos cuenta que las cadenas, las strings, son arreglos de caracteres. Entonces lo que vamos a definir en la primera casilla es una cadena que se llama Hello World. Miren que la cierro dentro de comillas dobles y se incluye un espacio, ¿no? Entonces, usted la puede encerrar en comillas dobles o en comillas sencillas, no importa. Lo importante es que las encierren y de esa manera pues que tenemos nuestra cadena. Entonces, esa cadena de texto realmente es un arreglo y ustedes van a ver que este arreglo, esta cadena de texto, pues se puede referenciar como si fuera un arreglo como más o menos hacíamos con la indexación de NumPy. Entonces, esta es el carácter con índice 0, la E es el carácter con índice 1 y así sucesivamente. El espacio también es un carácter y todo esto está muy relacionado también con entonces podríamos manipular esto como si fuera simplemente un arreglo de caracteres. Voy a ejecutar esta primera instrucción. Entonces observen que cuando yo digo que me imprima el primer carácter, o sea, el de índice 0, me imprime la H. Cuando le digo que me imprima el segundo, el de índice 1, me imprime la E. Cuando le digo que me imprime el índice 5, no me imprime nada. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Qué creen? Y es el espacio, ¿no? Es el espacio. No es que no haya nada, hay un espacio. No lo vemos muy bien. Entonces 0, 1, 2, 3, 4 y 5. El espacio tiene índice 5. Si le pido que me imprima el 8, el 8, entonces 5, 6, 7, 8, entonces ahí tenemos la R. Y también le puedo decir que me imprima el último, ¿recuerdan? Entonces con -1 le podemos pedir el último. También podemos obviamente hacer slicing. Entonces podemos decirle print string y le podemos decir que imprima desde el 2 hasta el 8 en pasos de a 2. Y ahí ustedes lo ven, desde el 2 hasta el 8 en pasos de a 2. Entonces 0, 1 y 2 empiezan en esta primera L, luego se salta 2, ¿no? Entonces 0, 1, entonces se instala otra,
luego se salta, tan, la W, y ya después, cuando se salte, se ha pasado el 8. Entonces, todo eso lo podemos hacer acá, y por lo tanto las cadenas se pueden ver como un arreglo de caracteres, y eso es muy poderoso porque nos permite hacer muchas cosas sobre las cadenas. Las cadenas también, por ejemplo, tienen otras cosas. Por ejemplo, si ustedes le ponen punto acá y la hacen tab varias veces, le salen varias funciones internas que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Entonces, es un montón, miren. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, la posibilidad de volverla mayúsculas, cambiar el case, si es mayúscula minúscula, centrarla, bueno, eso depende de la impresión, contar cierto carácter, cuántas veces aparece, codificarla, preguntar en qué termina. Eso, por ejemplo, sirve para verificar si algo termina en XLS o en PY o algo así. Buscar cierto carácter, formatearlo, buscar el índice en donde ocurre cierto carácter, preguntar si es alfanumérico, si es solamente alfa, si es ASCII, decimal, dígito, ¿sí? Si están minúsculas, o sea, todo ese posible montón de manipulaciones se pueden hacer con las cadenas, ¿ok? De reversarla, reemplazar un carácter, por ejemplo, yo le puedo decir aquí, voy a utilizar replace, voy a decir que me reemplace el carácter H por H minúscula, y el retorno a una nueva cadena, que ahora es hello world, como ven acá, con H minúscula. Entonces, bueno, yo le puedo decir ahora que, por ejemplo, en la cadena me imprima el carácter 11. ¿Ustedes qué creen que va a salir cuando yo le diga eso? De índice 11, perdón, el carácter 11. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imprimamos primero la longitud de la cadena. Entonces, esto es longitud de string. Entonces, aquí sale la longitud es 11. Eso quiere decir que los índices van de 0 a 10. Si yo trato de imprimir el 11, pues ese índice no existe. Él me va a decir, oiga, cuidado, usted tiene un error. Usted está tratando de imprimirme cosas que no existen. ¿Sí? Entonces, eso también es bueno, que me bote errores también, que me avise qué tipo de errores son. Entonces, ahora sí miramos cómo es un loop, cómo es digamos que yo quiero imprimir carácter a carácter, pero no lo quiero hacer a mano porque de pronto esta cadena es gigantesca, de pronto es un libro, y en una cadena puedo guardar un libro, ¿sí? Entonces, aquí es como vamos a utilizar nosotros, vamos a introducir los bucles. La sintaxis típica del bucle for, que es uno de los bucles que se puede utilizar en Python, es esta. Entonces uno le dice for, lo tienen que escribir, luego le escriben, digamos, la variable dummy, que va a existir dentro del for. Esa variable va a tomar ciertos valores a medida que se va cambiando el valor dentro del for. Y aquí yo le estoy diciendo que haga un par de cosas y estoy metiendo unas nuevas funciones. Entonces, recuerden ustedes, acabamos de mirar la función len, que es lo que hace. Medir cuántos caracteres tiene la cadena. Exacto, medir la longitud de la cadena. Entonces, yo aquí estoy sacando la longitud de la cadena, que sería 11, ¿cierto? Recordemos que, digamos, en programación no es buena idea poner aquí 11, porque es que si yo llego y les cambio a ustedes después aquí la cadena y les pongo un símbolo de admiración, ahora eso se vuelve 12. Entonces me tocará estar buscando el 12 por todo lado. Por esa razón es que es preferible dejarlo, digamos, parametrizado, sin constantes mágicas. Y la función range, ¿alguien sabe qué hace la función range? Da una lista de lo que se le dé. Por ejemplo, en el caso de que el string, decir qué tan largo es el string, entonces da bueno, no sé si es un array o un string. De un array o un list Muy bien, muy bien. de ese rango. De números, ¿sí o no? Que van desde cierto valor hasta cierto valor. Entonces, por ejemplo, si pongo range de 10, él me retorna, bueno, me retorna un iterador acá, pero eso me quiere decir que me va a retornar números que empiezan en 0 y terminan en este menos 1. Entonces, range de 10 me va a imprimir los números desde 0, 1, 2, 3, 4, hasta 9. Yo le puedo poner a range un inicio, por ejemplo esto, y ahora entonces me las va a imprimir desde 1 hasta 10, y también le puedo poner pasos, ¿sí? También. Entonces es muy parecido a esta indexación que hacemos acá. Nos genera simplemente estos números 2, 8, 2, es decir, un rango, nos retorna un rango. Entonces básicamente lo que estoy haciendo acá es generar unos índices que van desde 0 hasta la longitud de mi cadena, hasta 11. Pero recordemos que no incluye el número 11. Va hasta el número que le ponemos acá, menos 1. Entonces, si yo hago esto, miren que aquí ya se me imprimieron todos los caracteres.
hello world. ¿Y por qué? Vamos a hacer una cosa. A ver si esto me funciona. Hay algo que es muy útil a veces cuando uno quiere visualizar esto, y es ir al Python Tutor. Aquí se puede visualizar código JavaScript en Java, en C++. Voy a poner esto. Esto es un debugger, básicamente, o sea, él va paso a paso haciendo la ejecución. Entonces yo le puedo decir next. Ah, pero yo no he definido string, obviamente. Entonces vamos a editarlo. String igual hello world. Le hago next. Entonces él ya me definió la cadena. Mire, entonces estamos en la parte global, tenemos una cadena que contiene hello world. Y ahora le voy a dar next. Entonces él hace la primera iteración. Entonces mire, resulta que, ya dijimos, range va a ir desde 0 hasta lo que mida la cadena. Entonces el primer valor de i va a ser 0. Y después, pues entonces lo que estoy diciendo acá es, por favor, imprímame string de 0, o sea, el primer carácter. Luego, ese ii va a cambiar, ahora va a valer 1, porque el for automáticamente va a ir dándole los valores ahí dentro de la lista que yo le pongo aquí adelante. Entonces, como ahora vale 1, string de 1 va a ser la e. Entonces, imprime la e. Vuelvo acá, ahora i vale 2, imprime 3, ¿sí? Hasta que acaba. Entonces, de esa manera, el for automáticamente fue poniéndole los valores ahí dentro de lo que generaba esto a la derecha. Yo también podría, por ejemplo, haber escrito lo siguiente. Haberle puesto aquí una lista, ahorita vamos a hablar más de listas, pero le puedo poner aquí una lista de números, 1, 2, 4 y 7. ¿Sí? Si yo hago esto, entonces i va primero a tomar el valor de 2 y va a ejecutar esa instrucción. Luego va a tomar el valor de 4, va a ejecutar esa instrucción, y luego va a tomar el valor de 7 y va a ejecutar esa instrucción. Mirámoslo. Entonces viene acá, miren que ahora i vale 2, primer valor de mi lista, y se imprime el carácter string 2, o sea 0, 1, 2, esta primera L. Voy acá, ahora vale 4, entonces imprime el carácter con índice 4, y luego vale 7, y imprime el carácter con índice 7. ¿Ok? Entonces, digamos que eso es lo que hace un for, mágicamente. El for lo que hace simplemente es barrer y ir dándole los valores a lo que le pongo acá respecto a lo que le estoy, al rango que le estoy colocando a la derecha. Eso es todo. Y de paso, pues aprendimos la función range. Esta es otra manera de hacerlo. Si ustedes no quieren hacerlo utilizando índices, porque a veces uno no necesita esos índices, ustedes le pueden decir simplemente por cada elemento dentro de mi cadena. Miren que eso se lee casi como si fuera en inglés. Por cada elemento dentro de mi cadena, imprima el elemento. Y ya Python pues va a saber que la cadena, pues es esta cadena, es iterable, y entonces va a ir carácter a carácter ejecutando esta instrucción. Shift Enter, y miren que me la imprimió. Entonces, si yo no necesito los índices, yo puedo ir elemento a elemento de esta manera. Tendremos la visualización aquí en Python Tutor. Entonces yo le doy esto, tenemos nuestra cadena. Entonces miren qué elemento ahora va tomando cada uno de los valores de los caracteres de mi cadena, ¿sí? Y lo va recorriendo automáticamente, y yo no conozco el índice. Yo no conozco el índice, y es porque a veces no necesito el índice, entonces me es más claro realmente hacer esto sin el índice. Depende del problema. Hay problemas donde se necesita el índice, hay problemas donde no. Y si ustedes necesitan el índice y además el elemento, ustedes pueden hacer una magia, miren. Ustedes pueden ponerle aquí una doble asignación, pueden decirle para índice, coma, elemento, en, y utilizan esta función mágica que se llama enumerate. Y enumerate lo que hace es retornarles los índices y los elementos, las dos cosas al tiempo. Entonces en este loop estamos generando tanto el índice como el elemento, y al hacer eso, entonces estamos recorriendo nuestra cadena y además generando los índices. Entonces aquí vamos a imprimir los índices, vamos a imprimir el elemento y también vamos a imprimir la cadena en ese índice. Obviamente estas dos columnas deberían ser iguales. Vamos a ver. Y ahí está, miren, los índices, 0, 1, 2, 3, 4, hasta 10. El elemento, directamente referenciado, y string de ese índice también nos da lo mismo.
Entonces esta función enumerate es muy útil porque a veces uno quiere tener las dos cosas, tanto el índice como el elemento. Eso es lo que hace la función enumerate. Entonces ustedes debieron haber ejecutado estas celdas y no deben tener ningún problema. Entonces, en este momento, ¿alguien tuvo algún problema? Profe, ¿Tienes una pregunta? sí, tengo una pregunta sobre esa última forma de iterar. ¿Cómo defino, o sea, cómo sé yo que lo primero estoy es manejando el índice y lo segundo el elemento? Que no, ya he visto eso varias veces, pero no he entendido cómo sé cuál es cuál. ¿Me repites, por favor? ¿Cómo sé que qué? ¿Quién es, o sea, quién es el índice y quién es el elemento? Sí, por ejemplo, o sea, tipo, simplemente si pongo dos, uno va a ser el índice y el otro va a ser el elemento siempre, Sí, o es por el nombre que le ponga. por convención, siempre el primero es el índice y el segundo es el elemento. O sea, es algo de Python particularmente. Si tú buscas Python enumerate, vamos a mirar el manual pues, directamente. Ok. Oye, primero, pues aquí. Y entonces, mira, lo que él retorna normalmente realmente es un tipo llamado enumerate. Y lo que retorna es un conjunto de tuplas, donde de esas tuplas cada una corresponde al índice internamente y al elemento. Índice y elemento. Entonces, siempre la función enumerate, lo primero que retorna es el índice y lo segundo, el elemento. Por eso entonces nosotros estamos haciendo la asignación acá de esa manera. Y como elemento, estamos como abriendo esa tupla. Entonces, la primera parte de la tupla se va a esto, o sea, al índice, la segunda parte de la tupla es el elemento. Entonces sí, o sea, digamos que por estándar de Python, Ah, la primera parte siempre es el índice, la segunda parte es el elemento. Entonces, cuando él entra al primer elemento de string, él genera un contador acá, y se lo asigna, y el elemento se lo pone acá. Cuando hace la segunda iteración, ese contador se actualiza y se lo pone acá, y ese nuevo segundo elemento se lo pone acá, y así sucesivamente. entendí. Es que yo terminé ignorando la función enumerate. Yo no me di cuenta de eso. Gracias, profe. Listo, gracias por la pregunta. Bueno, y entonces uno cuando tiene estos bucles, uno a veces también tiene casos especiales, por ejemplo. Uno dice, bueno, yo quiero que me haga lo mismo para todo el mundo, excepto para este, ¿sí? Entonces ustedes dirán, no, es que el profesor que me tenía bronca, entonces a mí sí me pone mala nota. Entonces uno haría un loop, a todos póngale 5, pero cuando llegue este estudiante, a ese póngale 3, ¿sí? Que eso no pasa, eso no existe. Pero bueno, ahí uno se hace videos, ¿no? Cuando uno es estudiante. Entonces, eh, ahí eso se llama como control de flujo. Hay una manera que yo necesito como decirle, venga, sáltese ese elemento, pero siga corriendo. O la otra es, si llega esta instrucción o si pasa esto, pare. O sea, no siga. Y ahí tenemos el continue y tenemos el break. Entonces, con continue, ¿qué es? Vamos a leer este for. Entonces, miren, aquí estamos recorriendo para cada elemento dentro de mi cadena. Pero le estoy diciendo, y estoy utilizando un if. También aquí estoy haciendo una comparación. Ah, bueno, me voy a volver un momentico, perdón. Antes que nada, quiero que vean algo importante. Si se dieron cuenta que para yo poder iterar acá, yo tenía que poner un tab. ¿Sí vieron esto? Entonces, miren, por favor, miren esto tan importante. Print. Hola. Resulta que hay algunos lenguajes, digamos como en C++, en donde uno tiene que encerrar las instrucciones que pertenecen, si son varias instrucciones, que pertenecen a un for utilizando corchetes. Sí, también eso pasa en Java y en otros tipos de lenguajes. Resulta que en Python no se utilizan los corchetes, se utilizan son los tabuladores, los espacios. Entonces, aquí, por ejemplo, yo estoy diciendo que a este for solamente le pertenece este print, y este último print, lo voy a poner aquí al final, más bien, este último print, como no está indentado, ya está fuera del for. Miren lo que sale acá. Entonces él ejecutó esta instrucción solamente para este print, hello world, y luego imprimió solo una vez el final, porque no pertenece al for. Pero si yo me equivoco y le pongo un tab, ahora esta instrucción y esta de abajo, las dos pertenecen al mismo for. Y entonces ahora miren lo que va a pasar. Obviamente, él hace esto y también hace esto. Entonces en Python es muy importante tener cuidado con esas indentaciones, que son las que nos dicen a qué pertenece cada una de las instrucciones. Entonces ahora sí, volviendo acá, yo lo que le voy a decir a esto es, bueno, vaya iterando, pero si usted en algún momento encuentra la letra O, sáltesela.
Entonces, eso lo que quiere decir es, para cada elemento dentro de mi cadena, si yo encuentro la letra O, le voy a decir continuo. Continuo quiere decir, no haga lo que está debajo mío, ¿sí? Aquí pueden haber muchas cosas. Le estoy diciendo, simplemente pase a la siguiente iteración. Eso es lo que le estoy diciendo. O sea, sáltesela pero sin acabar el loop. Desde que no encuentre la letra O, él va a imprimir. Si encuentra la letra O, me imprime. Miremos a ver si es verdad. Y aquí ustedes pueden ver que se saltó la letra O, pero él terminó el bucle. Eso es lo que hace un continuo. Un continuo simplemente ignora todo lo que está dentro del for. Profe, una pregunta. Señor. ¿Siempre se deben colocar los dos puntos después de un for o un if? Buena pregunta, sí. Siempre porque aquí le estamos diciendo que ahí terminó como nuestra declaración o nuestra declaración de la instrucción, ¿listo? Entonces, dos Listo, puntos profe. y además indentar para indicar qué pertenece aquí. Bueno. Miren, por ejemplo, un error de indentación. Listo, profe, gracias. Un gusto. Un error de indentación, yo lo pongo así. Entonces me dice indentation error porque yo aquí tengo un for y no le pertenece nada, ¿cierto? Yo hago esto y lo dejo así. ¿Qué creen que va a pasar? Indentation error, ¿no? Porque ese if tampoco tiene nada. Yo hago esto. ¿Qué pasará si lo hago así? ¿Será que imprime algo? Pues escribe LM, ¿no? Solamente eso. Yo creo que imprimiría solo la D. O sea, el último valor que queda en el elemento. Miremos a ver. La D, sí. Porque si ven que lo que estamos haciendo acá es hacer todo el for, pero no hay ninguna instrucción. O sea, cuando la letra H, en la primera, la H es diferente a la O, entonces él no entra a este if, pero no hay nada que hacer porque este print está por fuera. Entonces él sigue, el siguiente elemento, la E. Esa no es la O, listo, pero no hace nada. Y él sigue, llega a la O, se la salta, pero pues tampoco hace nada. Y al final, el elemento queda con el último valor de la cadena, que sería la D, de Hello World. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque uno fácilmente puede cometer errores solamente por no manejar bien la indentación. Por eso quise hacer este énfasis. Muy bien. Y el break es parecido, pero no es igual. El break también permite evaluar que algo pasó, pero el break sí mata el for. O sea, para. Si él encuentra una O, va a parar ahí. Miren la diferencia. Él llegó a la O y paró. Entonces el break es el que me sirve a mí para salir, ¿sí? De mi bucle. Entonces ustedes están buscando, no sé, ¿cuándo se cumple que las ventas de algo estén por debajo de un valor, el valor que ustedes tienen como límite? Y en ese momento pare, imprímame la información. Yo no quiero seguir mirando más, quiero ver ese caso. Es un récord grandísimo, 10.000 datos. Entonces se le ponen un break, ¿sí? Le dicen, si el valor es menor o igual a tanto, break, imprímame tal cosa, no sé qué. Ustedes pueden ponerle aquí más, ¿no? Pueden ponerle aquí más instrucciones. Print. Y un mensaje o lo que sea dentro de la condición. Lo que importa es la indentación. Entonces, miren, aquí entramos, llegamos a la O, entramos, imprimió esto y se salió del for y nos siguió. Y pues también hay un bucle while, bucle mientras, a veces lo traducen, pero eso suena horrible. Bucle while, así se llama, que es muy parecido al bucle for, pero la verdad es que yo creo que es más fácil y más útil utilizar el for. Entonces, hemos visto entonces cómo utilizar el for, las cadenas, el continue y el break. ¿Alguna pregunta? Porfa, si pueden hablen, porque yo no necesariamente veo todos Teams constantemente y me da pena dejarlos por ahí esperando. Listo. Entonces no hay preguntas. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios rápidamente. Entonces, por favor, ¿cómo harían ustedes para contar cuántas letras les hay en la cadena? Entonces les doy un minuto para que lo empiecen y lo traten de implementar y después yo lo hago. ¿Listo? Digamos con el último que vimos que con igual, pues
agregar una variable, no sé qué llame A, y en vez de que cada vez que realiza el proceso imprima, que a le sume un 1 y ya. Y al final lo imprime A y ya pues le voy a dar el valor de la cantidad de veces que pasó, pues sería como ahí contaría, o mostraría la cantidad de caracteres que posee. Profe, ¿estás diciendo algo? Es que creo que estás muteado. Sí, estaba hablando un montón. Eh, que lo que él dijo, estoy de acuerdo con que esa es la estructura general de lo que le entendí. Les mostré ahorita que uno puede contarlo directamente con la función interna count, pero lo vamos a hacer con bucles porque es la idea de practicar. Entonces estoy generando un counter acá que empieza en 0. Ahora sí, por cada elemento en mi cadena. Miren que eso es casi como hablar natural, por eso es que Python es tan fácil. Entonces, yo le digo, si mi elemento es igual a lo que estoy buscando, precisamente a la letra L, entonces voy a incrementar mi counter. Counter igual a counter más 1. ¿Sí? Estoy contando. Y ya, después de que haga todo el procesamiento, le digo imprima mi counter. Y ahí me da 3. Que es exactamente lo mismo que cuando le dijimos a quién, a la cadena, que nos contara cuántas L's tenía. Entonces esa es una primera forma de hacerlo. Ahora, imprimir los números de 10 a 45 saltándose los que sean pares. Entonces, digamos que de pronto para los que no sepan programar, una forma de saber si un número es par es preguntándole cuánto es su módulo con el número 2. Es decir, ustedes cuando chiquitos, ustedes son chiquitos, pero cuando eran más chiquitos, ustedes en el colegio les enseñaron a dividir esto, digamos 10 dividido entre 3, o no le decían 10 dividido entre 3, 10 dividido entre 3 era igual. Entonces, ¿cuántas veces cabe 3 en 10? Entonces, 3 veces. Entonces, esto lo mismo que escribir 3 por 3. ¿Y cuánto me sobra? 1. Entonces, observen, básicamente cuando yo hago una división entera, esto me da el cuántas veces cabe. Y cuando yo le pregunto el módulo, él me retorna esto, cuánto sobra. Entonces, por ejemplo, díganme ustedes cuánto es 10 dividido 2 en esta sintaxis. ¿Cuántas veces cabe 2 en 10? 5. 5, ¿sí o no? ¿Y cuánto me sobra? 0. 0. Exacto. Entonces, con el operador módulo, que es el que me da lo que me sobra, el residuo, el operador módulo me puede decir si un número es o no divisor de algo. Si es divisor, el módulo es 0. Si no es divisor, pues el módulo es diferente de 0. Entonces, por eso les dicen que el operador módulo. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, por x in range, entonces dice que de 10 a 45, entonces hasta 46, recordemos que es hasta el final menos 1. Y le vamos a decir que en este rango, si yo le hago esto, él me imprime x, me imprime todos los números, pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que se salten los números pares. Entonces yo tendría que decirle y x módulo 2, esos son los pares. Si esto es igual a 0, ahora sí. Perdón, si esto es diferente de 0, imprímalo. Y si hago esto, miren que ahora sí me están saliendo todos los números impares. 11, 13, ¿ok? Entonces esta es la manera en que podemos resolver este ejercicio. Y ahora, el último problema es imprimir esa cadena, pero... Una Señor, pregunta. dime. ¿Para que funcione el range toca tener algún paquete o ya viene instalado es que no me está corriendo? La librería estándar. Ok.
Ah, y aquí están ustedes colocando las soluciones. Muy bien, gracias. Por elemento, perfecto lo que pusieron ahí, Daniel. El while también, sí, bien. Entonces ahora, por favor, hagamos este. ¿Cómo haríamos para imprimir esa cadena al revés? Utilizando loops, ¿no? Estaba mirando si internamente tener reverse. ¿Cómo haríamos para imprimir la cadena al revés? Hay muchas formas, ¿no? Imprimiendo desde el último índice hasta el primero. Ajá. ¿Y cómo harías eso? Muy bien, esa es. Perfecto, las soluciones que están mandando ahí ¿por el qué? Por el chat, están todas bien. Sí, hay diferentes maneras. Una es irme desde el último índice hacia atrás, por eso el incremento que le ponen en -1, lo que hizo Juan Manuel Jiménez. La otra es arrancar desde el índice. Lo único que te sugeriría, Daniel Felipe, es no ponerle i igual 10, sino i igual a length de string, para que pueda funcionar para cualquier string, no para solamente esta cadena en particular. Y está bien, y el otro print XT, me tocará probarla. Sí, perfecto, simplemente es ir hacia atrás. Entonces todas esas funcionan. Bien, listo. Entonces ya vamos media hora, entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es las listas. Entonces las listas, ¿qué son las listas? Las listas son simplemente agrupaciones de objetos. No necesariamente, una de las ventajas de las listas es que no tienen que ser del mismo tipo de datos. O sea, yo puedo poner en una lista, puedo ponerle números, cadenas, clases, objetos de clases, lo que sea. Es decir, las listas son heterogéneas. Esa es una de las ventajas de las listas. La desventaja que eso implica, esa heterogeneidad, es que no son tan rápidas como los arreglos de NumPy. En NumPy todos los elementos tienen que ser iguales, porque realmente en NumPy lo que hace en el fondo es un arreglo típico tipo C o C++, en donde todos los elementos son contiguos en memoria RAM. Y por eso se necesita, y para que sea, digamos, el acceso rápido, todos son del mismo tipo, y eso hace que esos arreglos sean procesados muy rápidamente. Además, eso tiene que ver con la caché y todo ese tipo de cosas, para que no haya pérdidas de caché en el procesamiento. Entonces eso lo hace muy rápido, pero restringe en NumPy a que todos tienen que ser del mismo tipo de datos. En las listas, en cambio, esas listas no son arreglos contiguos en memoria, realmente son listas enlazadas, o sea, como que cada elemento sabe dónde es el siguiente, pero no están contiguos en memoria, y pueden tener cualquier tipo de datos. Entonces, en general, son más lentas que los arreglos de NumPy. Aunque ustedes no lo notan en las aplicaciones que estamos haciendo aquí, eso no lo notan. Uno siempre tiene que medir para saber si algo realmente es lento o no. Entonces son lentas en cosas grandes, en cosas numéricas, sí, son lentas. Pero en esto que estamos haciendo acá, son suficientemente rápidas para nuestra escala. Listo, entonces, ¿qué es una lista? Pues les muestro acá. Una lista simplemente primero se crea utilizando corchetes. Yo no sé, paréntesis cuadrado, la verdad no sé bien estos nombres. Paréntesis cuadrado los vamos a llamar. Y aquí yo estoy declarando, por ejemplo, una lista que tiene dos números, incluso voy a ponerle aquí un punto cero, entonces miren que tiene un número entero, él lo detecta como un número entero y lo convierte en un número entero. De acuerdo a mi computador será de 64 bits. Un flotante, que por defecto va a ser de doble precisión, en el estándar IEEE 754, o sea, esto cumple esos estándares. Una cadena hello y otra cadena. Entonces miren que es completamente heterogéneo, ¿cierto? Y ahora la voy a imprimir. Entonces, ya como sabemos utilizar nuestro for, la vamos a imprimir ya sea por elementos o por índices. Entonces, vamos a imprimir esto. Entonces, miren que aquí está mi cadena. Me imprime el primer elemento, el segundo, el tercero. De hecho, creo que puedo ponerle tal, no estoy seguro. Entonces, miren que cuando le pongo que imprimir el tipo de datos, me está diciendo que primero es un entero, el segundo es un float, cadena. ¿Sí? Entonces, esto es muy útil, las listas son muy útiles porque son agrupaciones como muy arbitrarias de cosas. Y bueno, eso es una cadena. Yo puedo, por ejemplo, quiero almacenar los elementos impares
del 1 al 10. Entonces yo arranco con una cadena, perdón, con una lista que esté vacía, entonces simplemente los corchetes vacíos, y luego le digo, bueno, vaya por favor desde el 1 hasta el 10, por eso mi rango va de 1 al 11, porque recordemos que es este menos 1, ¿sí? Y le estoy preguntando, venga, si el número es impar, o sea, si el módulo respecto a 2 es diferente de 0, añádamelo a mi lista. Entonces este append lo está añadiendo al final de mi lista, y al final le imprimo, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden ver cómo es que va la lista al final almacenando mis números impares. Para que veamos esto cómo va recorriéndose uno a uno. ¿Dónde está el tutor este? Lo vamos a correr acá. Entonces miren que aquí lo que se está diciendo es que acabamos de crear una lista que está vacía, ¿sí? Este odds apunta a un objeto en memoria que está vacío. Luego, i vale 1, estamos recorriendo aquí, se verifica la condición y como 1 módulo 2 me da diferente de 0, eso me da 1. Entonces él lo añade, entonces miren lo que va a pasar. Entonces él lo que hizo fue añadirle ese 1 a mi lista. Luego venimos acá, ahora i vale 2, 2 módulo 2 da 0, entonces él no va a entrar aquí. Entonces ven que se lo saltó. Ahora vamos a 3, ahora i vale 3, 3 módulo 2 da 1, entonces él entra acá y ejecuta la instrucción. Ahora vale 4, 4 módulo 2 da 0, divisor, 5, es decir, lo guarda, y así sucesivamente la va construyendo. ¿Ok? Entonces con esto tenemos todos nuestros números impares desde el 1 hasta el 10, y al final se imprime la lista. Entonces bueno, aquí tenemos nuestra listica. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, aquí un ejercicio, quiero que en esa lista, ¿dónde está my list? Ah, no, acá. My list es esta lista. Entonces yo quiero que ustedes hagan aquí una magia, o sea, pongan aquí en la instrucción, y quiero que incluyan, inserten el número 8 en la posición 3 de mi lista. Entonces, busquen cómo hacer eso, cómo insertar en una lista. Si quieren lo comparten ahí por el chat. Cómo insertar en una lista. La idea es que, pues ahorita me está saliendo esto, pero ahora me tiene que salir un 8 en esta posición por acá. Ah, no, perdón, será por acá, en la 3. 0, 1, 2. ¿Cómo lo harían? Profe, una duda que tenía de ese ejercicio. Cuando se refiere a meter el 8 ahí, ¿se refiere a, o sea, meter en la posición 3, tipo reemplazando el que está, o correr todo y poner el día el 3 en la posición 3? Corriendo. Uno, digamos, cuando uno utiliza, esa es una buena pregunta, uno cuando utiliza insert, uno tiene que tener claro si lo que quiere es como insertarlo sin reemplazo o reemplazar. Entonces, si yo lo que quiero es reemplazar, yo lo que haría sería mylist en posición 3 igual a 8. Ahí yo estaría reemplazando, ¿cierto? Sí. Porque yo quiero que ahora el elemento de índice 3 sea 8. O sea que yo estaría borrando a este man. O sea, al byte le estoy diciendo byte, ¿sí? Lo estoy borrando y lo estoy reemplazando por un 8. Entonces esto sería un replace. Pero yo lo que quiero es insertar. Entonces esa magia sería mylist.insert. Y en insert uno, no me acuerdo si es así, voy a preguntarle, voy a pedir la Sí, sí ayuda. es así. Primero pones en dónde lo quieres insertar, o sea, la posición, y luego el número o lo que quieras insertar. Sí, cierto. Ajá. Listo, gracias. Gracias, Antonia. Entonces, simplemente le decimos la posición y lo que queremos insertar. Y observen que, siguiendo la pregunta que me hiciste, se insertó, solamente lo corrió. En una lista, esto es muy fácil de hacer, porque como eso Pero ahí lo insertaste en la posición, o sea, era la 3 contando desde 0. sí, está en la 0, está en la 1, está en la 2 y está en la 3. Entonces, como yo lo inserté en la 3, entonces él lo que hizo fue correr el byte hacia la derecha y lo insertó en la 3. Mira que ahora tengo asegurado cuál es el índice de este número 8. Tiene que ser 3, donde yo lo inserté. Índice 0, índice 1, índice 2 e índice 3. ¿Listo?
Sí, ok. Es que como que cuando dijiste la posición 3 no sabía si era como refiriéndote contando desde 1 o desde 0. O sea, eso es Sí. No fui cuidadoso con mi lenguaje, lo siento. Sí, tienes razón. Vale. Es que eso es confuso y uno tiene que ser cuidadoso porque cuando uno dice posición 3 o posición de índice 3 son diferentes. Y eso es verdad. Gracias. Entonces, bueno, ya tenemos esto acá. Y ahora, pues, las listas ustedes también la pueden utilizar para modular, por ejemplo, matrices, digamos, esta matriz que tengo acá. Esto es una matriz. Miren que se parece mucho a los arreglos de NumPy, porque en NumPy no se imprimían las cosas así, pero en NumPy le ponía más información. Esto no es una matriz, pero lo podemos trabajar como casi si fuera una matriz, o sea, podemos utilizarlo con índices. Podemos, por ejemplo, imprimir el print acá para que me imprima la matriz. Le voy a poner el print acá para que me haga mylist 2 y le vamos a decir, por ejemplo, 2,0. ¿Qué va a imprimir eso? El 2 y el 3, ¿no? Esto es un solo elemento. Recordemos que uno es filas y el otro es columnas. De hecho, lo voy a poner así. Así. Me imprimió un error. ¿Listo? ¿Y por qué me imprimió un error? Porque resulta que esto de todas maneras no es un arreglo de NumPy, así como nosotros lo hacíamos en NumPy. Esto lo que es una lista de listas. Entonces, si yo quiero, a ver, yo lo que quiero es imprimir, ahora sí les voy a decir qué es lo que quiero imprimir. Lo que quiero imprimir es este número 4. Entonces, lo primero que tengo que decirle es en cuál subarreglo quiero estar. Entonces, tengo dos subarreglos. Este es el primero, el 0, y este es el segundo. Primera fila, digamos, segunda fila. Índice 0, índice 1. Si quiero imprimir el 4, pues aquí te tengo que poner un 1. Entonces, si yo imprimo esto, así nomás, miren que él me extrajo esta fila completa, ¿sí la ven? Él la extrajo completamente. Y ahora le voy a decir que de esa fila completa me extraiga el índice 1. 0, 1, 2. Entonces, que me extraiga el índice 1. Y ahí está mi número 4. Entonces, miren que la sintaxis cambia un poquito. Porque ahora uno tiene que pensar es que está refiriéndose a listas internas. Pues por eso también, digamos, era el objetivo de este ejercicio, para que ustedes vieran eso. Exacto, Juan Manuel. Sintaxa es con corchete. Muy bien. Por ese concepto, porque no estás accediendo a las listas internas. Bien. Ustedes pueden anidar listas con listas. Entonces aquí todo se ve muy bonito, es una matriz de 2×3, entonces matemáticamente es fácil pensar en eso, pero esta vaina, por ejemplo, mylist3, que es esta cosa, y le metemos una lista aquí adentro, miremos a ver qué sale ahí. Miren que esto tiene estas dos primeras filas, y esto es todo un arreglo aquí adentro. Ustedes podrían decir el tamaño de esta matriz, ¿cuál sería? 3×4, 4×2, 3. ¿Cómo sería el tamaño de esa matriz? Si la pensaran como una matriz, o no se puede pensar como una matriz. No creo que ya no se puede pensar como matriz, ¿no? Porque son listas dentro de listas. Exacto, o sea, podemos decir que tenemos como 3 filas, porque tenemos pues 3 sublistas, pero internamente el tamaño de cada una de ellas es diferente. Este es tamaño 3, pero este tamaño es de tamaño 5, ¿sí? Entonces, no, eso no es una matriz. Entonces, esto es para que vean que vamos más allá, o sea, las listas representan cosas que no necesariamente son esos objetos matemáticos típicos que nosotros manejamos en NumPy. ¿Listo? Bien. O sea que, por ejemplo, uno podría pensar que esta lista, si representara una matriz, pues uno tendría datos perdidos, ¿no? En esta primera fila faltarían 2 datos y en esta faltarían 2 datos, por ejemplo. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo podemos manipular estas listas. Las listas de todas maneras siguen siendo como arreglos. Entonces los podemos también, entonces mire, por ejemplo, aquí yo tengo una lista, Hello World, allá en Python Programmer 10. Entonces tenemos 3 cadenas y un entero. La imprimimos, bueno, para mirarla. Y luego le estamos diciendo que en el índice 1 vamos a escribir el número 1.
Entonces 0 y 1, o sea que lo que estamos haciendo, como preguntábamos antes, es reemplazar todo lo que esté en el índice 1, que en este caso es la palabra world, lo estamos reemplazando por el número 1. Entonces ahí está, esta es mi cadena original, y ahora la hemos reemplazado. Entonces es la manera en que yo no inserto, sino que yo reemplazo. Esa es como la diferencia. Hay una cosa muy útil con las listas, miren. Esta lista, la imprimimos primero. Cuando ustedes multiplican en NumPy, al multiplicar, digamos, un arreglo por un número, lo que se hace es multiplicar cada elemento del arreglo por ese número. Entonces, si ustedes tienen un arreglo de 10 elementos, entonces se multiplica cada uno de esos elementos, pero el arreglo total sigue siendo de 10. Miren lo que pasa con las listas cuando ustedes multiplican una lista. Esta es su lista original, y cuando se la multiplican por 2, ahora lo que tienen es la misma lista repetida 2 veces. Entonces es muy diferente, ¿no? No fue que se hubiera multiplicado esto por 2, y esto por 2, y esto por 2, y esto por 2, como haría en un NumPy, sino que se duplicó la lista. Entonces, si yo quiero generar una lista vacía de 200 elementos, pues multiplico una lista vacía por 200, o de 200 números 1 o algo así. Entonces hay que tener pues, cuidado con eso, es muy útil, pero pues hay que tenerlo claro. Uno puede preguntarle cosas en los índices. Vamos a mirar esto. Entonces yo le puedo decir, venga, list. La voy a imprimir otra vez para... Entonces yo le puedo preguntar, venga, por favor dígame dónde está el índice del número 10, asumiendo que está dentro de la lista, ¿no? Entonces él me dice, el índice del número 10 es el 3. Miremos a ver, 0, 1, 2, 3. Perfecto, entonces con esto yo puedo saber el índice de un elemento dado. Esa es la primera ocurrencia, uno le puede decir también que le retorne todas las posibles ocurrencias donde haya repeticiones y cosas así. Estos son ejemplos muy sencillos, ¿no? Y yo puedo después preguntarle, decirle, venga, main list, imprímame, mire que estoy utilizando corchetes, el elemento que está en este índice. Entonces es como dar vueltas, ¿no? Entonces como decía nuestro presidente en campaña, vamos a dar un giro de 360 grados. O sea, no iba a cambiar nada. Vamos a sacar, estoy preguntando, ¿dónde está el índice del elemento del número 10 dentro de su lista? Él me retorna el 3 y luego le digo que me imprima ese elemento. O sea, ¿qué me va a imprimir? Pues el 10. ¿Sí? Me estoy devolviendo a lo mismo. ¿Qué pasará, por ejemplo, si yo le digo que me imprima o que me diga el índice de un elemento que no existe? Entonces, si yo le doy esto, él me dice, me bota un error, me dice, el número 20 no está en la lista. Y me bota un error que mata el proceso. Yo también le puedo preguntar, antes de ponerme a preguntarle índices, yo me podría asegurar si el elemento está o no en la lista. Entonces yo le puedo preguntar, oiga, dígame si el 1 está en la lista. Si ven que es como casi escribir inglés, ¿no? Entonces él me dice true, o sea que el 1 sí que está. Y aquí está, ¿no? Pero yo le puedo decir, oiga, el 20 está en la lista, y él me dice false. Entonces con esto yo puedo utilizarlo en un if para preguntarle el índice de elementos que yo tengo certeza que sí están dentro de mi lista. Yo puedo remover elementos. Entonces yo puedo remover, por ejemplo, yo lo puedo utilizar el operador de delete para borrar el elemento con índice 2. Entonces miren que aquí yo tengo, esta es mi lista, 0, 1, 2, 3, y le estoy diciendo que me borre el elemento de índice 2, y miren que se desapareció toda esta cadena. Ya no somos Python programmers. Entonces se quedó solamente con esta subcadena ahora, y la modificó a la cadena original, miren. Modificó la cadena original, no fue que creara una nueva cadena, como pasa muchas veces, sino que modificó la cadena original. Y podemos crear una nueva lista manipulando los índices y multiplicando. Entonces traten de pensar antes, ¿esto qué es? ¿Esto qué hará? ¿Qué elementos trae? ¿Qué es lo que crea? ¿Qué será mylist 2? Pues en realidad, como teníamos mylist como de 3 elementos, pues va a ser tener hello 1 y 10 repetido 3 veces. Casi. Es hello y 1, porque acuérdate que esto va hasta este índice menos 1. Sí, sí, señor, sí, señor. Pero muy bien, eso es. Entonces se extrae solamente el hello y el 1 repetido 3 veces. Ahí está, hello 1, hello 1, hello 1, ¿sí? Repetido 3 veces.
Entonces, bueno, eso es lo que significa. Y también uno puede como ordenarlas, ¿no? Entonces, asumamos que tenemos puros números. Y entonces aquí está imprimido. Uno puede decirle que le bote esa lista ordenada creando una nueva lista. Y la imprimo y uno le puede decir que la ordene y la imprimo. Quiero que vean la diferencia entre sorted y sort. Miren lo que pasó acá. Mi lista tenía estos números. Cuando yo le digo sort, que utilice sorted, miren que me retornó una nueva lista porque mi lista original no cambió, ¿sí lo ven? Entonces esta es una nueva lista, lo que se imprimió acá es una nueva lista. Pero cuando yo utilizo la función interna, sí me la modificó porque miren que ahora cambió y quedó ordenada. Uno le puede decir que se lo ordena ascendente o descendente, o incluso uno puede mandarle una función para que lo ordene con cierto criterio, ¿sí? Si uno tiene, no sé, un montón de unos objetos más complejos, uno le puede decir, no, ordénelo por la segunda letra que encuentra en cierto código o algo de ese estilo. Uno también le puede mandar funciones para que ordene con eso. Y listo. Entonces esas eran las listas. Entonces las listas son agrupaciones de objetos no necesariamente del mismo tipo, que nos permite pues poder agrupar cosas para después procesarlas de forma lógica con los loops. Entonces aquí vienen algunos ejercicios para hacer. Yo después voy a añadir otros ejercicios de tarea y se los envío más tardecito o mañana en la mañana. Entonces, por ejemplo, ¿cómo harían ustedes para verificar si una lista está ordenada? Profe, Señor. primero, pues, o sea, se puede hacer con un for o se puede ordenarla y guardarla en otra variable y después compararlas. Esa sería una forma. La otra sería no hacer el for, porque... Pero está bien. Sí, o sea, sin el for, sino sencillamente se coge, se ordena la lista con el sort y después se compara con la original. Muy bien. Esa es una forma. El for también está bien, porque con el for yo podría hacer un for que va recorriendo el elemento y va comparando el elemento actual con el elemento que le sigue. Y si en algún momento se descubre que no está ordenado, se hace un break y se manda el mensaje, ¿cierto? Entonces, la ventaja de la que tú dices es que es muy rápida. Simplemente uno crea una nueva lista. Es new list. Voy a volver a crear esto acá. Entonces tú dices new list, sería sorted my list, ¿cierto? Y después, ¿qué tendríamos que hacer? Irlos comparando elemento a elemento, ¿sí o no? Pues se puede poner el igual, solo el igual con el if, no es necesario comparar elemento con elemento. Vamos a ver. Esto imprime algo útil. My list igual a new list. Entonces me dice que es false, ¿cierto? Entonces ya sabemos que esta lista no está ordenada. Esta es una forma, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de esto? La ventaja es que es claro, entonces resolvió el problema y está bien. La desventaja es que, digamos, puede utilizar mucha memoria. En este caso no, pero si nuestra lista es una lista gigantesca que ocupa 3 GB en memoria RAM, cuando yo cree esta nueva lista ordenada, va a necesitar 6 GB de memoria RAM, ¿cierto? 3 por cada una de ellas. Y entonces puede ser que se me acabe la memoria. Les estoy diciendo esto como un caso particular. Digamos que está bien así resuelto, ya se acepta para lo que estamos haciendo, pero les estoy contando como para que ustedes a veces piensen un poco en cuáles son como esos balances que uno tiene que hacer cuando está utilizando cosas más grandes. Entonces, si uno tiene memoria limitada, esta aproximación no le serviría. Y entonces le tocaría ir a hacer un for. Sí. Al típico de lo que hicimos antes, de MyList. Ir comparando elemento a elemento. Entonces yo tendría y digamos que, no sé, MyList, TII, es menor, digamos que yo quiero que estén ordenados hacia el mayor, es menor que MyList de II más 1, pero al haber hecho esto tengo que restarle aquí un 1 para que no me vaya a salir. Entonces si esto sucede, yo imprimo, no, está ordenada, ¿sí?
le pongo un break para que se salga. Ya encontré una condición. Como que no se cumple en un caso, ya no está ordenado. Y de esta manera, esta segunda aproximación es probablemente, tiene más trabajo, tiene más código, entonces es menos clara, esa es la desventaja. Pero la ventaja es que no utiliza tanta memoria porque nunca recreé mi lista 2 veces. Ambas son soluciones completamente válidas, ambas. Pero en la práctica pueden representar ventajas y desventajas diferentes. Eso es lo que quiero que ustedes tengan claro, ¿listo? Hay muchas formas de hacerlo y cada una tiene un costo. Nada es gratis. ¿Cómo harían esto? Tienen una lista cualquiera de números, por ejemplo, y lo que quieran hacer es un histograma. Entonces quieren contar, por ejemplo, una lista más grande. ¿Cuántos 15 hay? ¿Cuántos 4 hay? O sea, estamos hablando de listas, por ejemplo, que tienen mucho más elementos. 15, 3 y 1. ¿Sí? Y yo quiero que al final impriman cuántos 15 se encontraron, cuántos 4 se encontraron, cuántos 3 se encontraron, cuántos 2 se encontraron, cuántos 1. No necesito que impriman cuántos 5, porque el 5 no existe. Solamente por cada elemento de ellos, cuántos existen dentro de la lista. Entonces un histograma, o con letras, cuántas letras de tales existen. ¿Sí? Entonces ya como se nos va a acabar el tiempo, ya no esto les va a quedar de tarea, yo les envío, van a tener que hacer estas otras preguntas, remover los duplicados de una lista. Si una lista como esta tiene duplicados, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo removerían los duplicados? ¿Cómo harían para que quedara una nueva lista que sea solamente los datos únicos? ¿Cómo hacer esta suma, por ejemplo, utilizando bucles? ¿Sí? ¿Cómo hacer esta sumatoria? Esa sumatoria se llama la serie armónica, con n hasta 100. ¿Cómo extraer ciertos caracteres? Profe, en ese de extraer los caracteres se puede indexando normal, o sea, Sí. digamos, por ejemplo, para el A sería Q0, corchete 0, corchete 0. Perfecto, exacto. Eso es lo único que tienes. Exacto. Luego buscar qué son las list comprehensions, ¿sí? Utilizando una list comprehension. O sea, una list comprehension es una forma en la que uno elimina los fors. Entonces, ¿cómo harían utilizando una list comprehension para tener todos los números que sean impares del 1 al 100 utilizando una list comprehension? Eso es una simple línea que reemplaza un for y un if. Y luego generar una tabla que imprima como todos estos valores, que esto es como la caída libre, para que se acuerden de física, porque obviamente no se pueden olvidar, ¿no? Ya no se deben acordar casi de nada, pero por allí todavía algo del trauma todavía debe quedar. Entonces, para que no me olvide. Entonces, a los que vieron conmigo. Profe, ¿Sí? ¿los valores de n son los que se reemplazan en el tiempo? Serían 11 valores que estén en el tiempo entre 0 y 2b sub 0 sobre g. Entonces ahí tienen que hacer simplemente como un escalonamiento del tiempo, ¿sí? Entonces será dividir este intervalo entre 0 en 11 pedazos, mejor dicho. Ok. Ahí tienes b sub 0, tienes la gravedad, 9.81, entonces tienes cuánto vale esto. Sacas 11 pedazos e imprimes las 11 cosas. Yo creo que sí, dejemos esto de tarea ya, de una vez, así como está. Y la idea de nuevo, ya saben que lo pueden hacer por grupos, mandar screenshots donde aparezca pues, los integrantes del grupo y las soluciones de cada una de estas cosas en el menor número posible de fotos, pero manden fotos, no manden los notebooks. Y listo, entonces esto queda de tarea, yo ahorita les pongo el assignment para que la entreguen, toca el jueves, a más tardar, creo, para poderles calificar y poderles subir la nota ya del corte, ¿no? No me acuerdo cuándo es la fecha límite, voy a confirmar. Creo que es el viernes, pero pues, yo me demoro calificando. Entonces, sí, lo vamos a dejar para el jueves. ¿Listo? Y con eso terminamos. Yo creo que toca como al mediodía. Les pido el favor que llenen la encuesta, se las voy a copiar acá en el chat. También les debe haber salido un anuncio automático ahí en su Teams. Tienen que llenar una encuesta de satisfacción de la clase, que ahora nos pidieron por favor que llenaran siempre esta encuesta. Entonces ahí se las copié en el chat y también les debe haber aparecido una notificación en Teams. Espero que hayan aprendido en esta clase. Nos vemos entonces la próxima semana. Hasta pronto. Gracias. Profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Vale, Profe, hasta gracias. luego. Profe, hasta luego. Gracias, Gracias. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.